equipo de la Unión, pero termina dejando para que vaya un saque de meta. Está convirtiéndose para un saque de meta, estimados amigos, de la formación del equipo de Tierra Nueva, quien tiene la oportunidad de poder levantar el servicio por intermedio de su guardameta Norberto Aceituno. Norberto Aceituno colocando la pelota ya en el punto donde debe levantarse el servicio en las 5:50. Ahí está el trazo largo. Atención, balonazo que va cayendo. Tiene que venir a este jugador Carlos Barrios tratando de cortar el balón. Llegó nuevamente la respuesta de la formación del equipo. Es el cuadro de Tierra Nueva que va buscando, allá termina para un saque lateral. Ahí es un saque de costado, estimados amigos, para los que se van uniéndose a la transmisión. La cordial bienvenida para todos ustedes con el marcador 0-0. Nada por aquí, nada por allá. Hasta el momento no se han hecho algún daño estos grandes jugadores de esta finalísima de la segunda división en Zacapula. En Zacapula, estimados amigos, hoy disfrutando de este clima bastante rico. Levanta servicio, atención a la formación del equipo de Tierra Nueva, al portero. El portero junto a su defensor se estaban complicando ellos mismos allá en la 5:50, pero pudo todavía a dos tiempos el guardameta. Hizo su despeje y termina ya al fondo, estimados amigos, en esta oportunidad. Allá la va quedando, por supuesto. Ahí está el balón nuevamente a las manos del guardameta. Viene el guardameta colocando el balonazo. Ahí la 5:50 para que pueda levantar su servicio. Ya lo hizo rápidamente buscando ya por la banda de la derecha, pero va cortando ya jugador del cuadro. El cuadro de la Unión va quedando al servicio nuevamente. Ahora sí, al guardameta la va dejando ahí en cortito, pero va a salir. Va a salir el cuadro de la Unión por intermedio del guardameta. Ahora sí, balón por arriba. Tiene que llegar. Ataca el cuadro de la Unión. Levanta servicio totalmente hacia arriba. Y termina para un saque de meta. Byron, qué alegre poder compartir y saludar a nuestra gente bonita a través de Zumzac, porque amamos lo nuestro. Y lo nuestro primero. Quiero saludar a toda la gente que ya está por ahí en full cobertura de la señal de Zumzac, esa nitidez que nos caracteriza para llevarles a ustedes esos eventos especiales en cualquier punto de Guatemala y cómo no decirlo allá en extranjero también. A través del canal 28 le cuento a mi estimado Michel que también está el partido, el gran clásico esperado, Real Madrid y el Barcelona, que me parece, mi estimado Herbert, que ya lo gana el Barcelona con una mínima de un gol. 1-1 se empata la situación para todos los que ya están ahí conectadísimos también, mi estimado Michel, amantes al bendito fútbol y hoy disfrutando, por supuesto en casita, en Zacapula, el Quiché, a un pasito nada más para poder compartir con nuestra gente en cualquier punto de Guatemala que hoy están disfrutando de esta finalísima a través de la mejor opción, a través de Zumzac Production. Mi estimado Michel, ¿en dónde ve usted sus eventos a otro nivel? A través de Zumzac. Así que, estimados amigos, por supuesto, un saludo muy cordial para todos aquellos madridistas de corazón y todos aquellos que le van al Barça. De penal pudo empatar el Real Madrid. Así que 1-1 el clásico español. Mientras tanto, 0-0 el marcador. 0-0 está el marcador acá en Zacapula, señoras y señores, estimados amigos. Aquí está tratando de levantar el servicio a la formación del equipo de la Unión. Vamos a ver, llegó el número 11, que es Brian Gómez del cuadro Tierra Nueva, levantando el servicio. Ahora sí no le salió el pase y termina para un saque lateral. Este balón que va terminándose para un saque lateral. Atención, vendrá saque de manos entonces para la formación del equipo de la Unión FC, que va buscando cómo ir mejorando tácticamente allá en el terreno de juego. Vamos a ver, se viene el número 7 del conjunto Tierra Nueva a levantar el número 11, Brian Gómez, tratando de meter servicio, va cortando la saca, balón hacia arriba con todo, queriendo cambiarle de dirección. Aquí está Usman, que es Omar Gómez dejaba para el número 27 Benjamín. Aquí está Benjamín, se cayó Benjamín, no pasó nada, dice el árbitro. El balón que termina para un saque lateral, se viene a cobrar nuevamente, la dejan para Benjamín, le roban la pelota, avanza el cuadro de Tierra Nueva. Atención por el carril de la derecha, mete servicio, va quedando entonces. Escuchamos ya otro comentario de Juan Carlos. Claro que sí, amamos. Perdón, el cuadro de la Unión se ve mucho más organizado, más compacto en sus líneas, y de ahí que yo veo que se está poniendo más atacante sobre el sector de la derecha y de la izquierda.
esperamos el partido se vaya comportándose mucho mejor, ya que los cuadros se están cuidando dada la importancia de la final. Amamos lo nuestro. Y lo nuestro es primero. Atención, la va bajando de pecho, de pierna izquierda. Mete servicio arribita del travesaño. El balón que pasa arribita del travesaño, estimados amigos, cuando estamos llegando al minuto. 15 minutos. 15 minutos son los que transcurren de esta primera mitad de la gran final en la segunda división. La Unión FC versus Tierra Nueva. 0-0 el marcador. Aquí se viene a levantarse el servicio nuevamente con golpe de cabeza. Va rechazando la formación del equipo de Tierra Nueva. La va dejando para el número 19, Ricardo. Aquí está Ricardo. Logra conectar con el capitán. El capitán Moisés que va metiendo servicio. Atención, ahora sí. Consigue balón ya la saga, pero mejor. Ahí está tratando de rechazar. Queda nuevamente para el capitán Moisés. Moisés que ya buscó acompañamiento. Toca ya para el número 44, Matías Gómez, quien va buscando siempre allá con este que es Carlos Pérez. Atención, balón, un golpe de cabeza, va rechazando ya la saga del conjunto de la Unión. Llegó nuevamente, mete centro, atención, le va a quedar disparo. Se lo comió, potente disparo. Vaya qué llegada de Tierra Nueva, Juan Carlos. Claro que sí, Michel, lo que te decía, el equipo rojo está prácticamente encimando a un descontrolado equipo rosado y por lo consiguiente de repente puede ser cuestión de minutos para que cantemos el primer gol. Recordémonos en este 21 de abril, la final de la segunda división. Amamos lo nuestro. Y lo nuestro es primero. Atención, el referee central, Byron Molina, que le está indicando que es un tiro en favor del cuadro de la Unión FC. Aquí se viene a levantar el servicio. Atención, el balón que va cayendo ya al territorio del cuadro Tierra Nueva. Acortando la saga, le va a quedar en cortito. Le pegó Roberto Lancerio. El balón que va totalmente hacia arriba del travesaño. Nuevamente está tratando de llegar la formación del equipo de la Unión. Así que, señores amigos, el marcador permanece 0-0, nada por aquí, nada por allá, porque esta es la final de la segunda división. Hasta el momento están tratando de mantener el 0 a los guardametas ahí frente a su arco. Aquí sale jugando nuevamente el cuadro de Tierra Nueva por el callejón de la derecha. Vamos a ver con quién logra tocar. Ya la dejó ahí en cortito. Nuevamente tiene que salir el cuadro de Tierra Nueva por intermedio de Brian Gómez. Ahora sí levantó centro, va cortando. Le va a quedar. Quería sacar el servicio, pero mejor. Ahí está llegando la formación del equipo. Es el cuadro de la Unión quien va tratando de sacar al servicio nuevamente. Filtra balonazo, deja picar el balón y termina a las manos del portero Cristian. Cristian tiene que venir con el servicio, zapatazo, balón que llega, cae. Aquí está el número 27, atención, Benjamín Barrios, Benjamín, le robaron la pelota, sale limpiamente el jugador del conjunto de Tierra Nueva, busca ya, jugando siempre por la banda de la derecha, se dieron cuenta que ahí pueden salir de mejor forma el cuadro de Tierra Nueva, atención, ahora sí sacó remate el guardameta, el guardameta se lanzó a una mano, deja la pelota al tiro de esquina. ¡Qué llegada del cuadro de Tierra Nueva, Juan Carlos! Claro que sí, Michel. No cabe duda que el cuadro rojo de Tierra Nueva está encimando poco a poco. Y este tiro, pues el arquero tapó bien. Realmente se jugó a su izquierda para tapar y contener el disparo y enviarlo al tiro de esquina. Te dejo, Michel. Se viene a cobrarse el tiro de esquina en favor del cuadro de Tierra Nueva. Atención, estimados amigos. Levanta el servicio, balón al segundo palo con golpe de cabeza. Va rechazando ya la formación del equipo de la Unión FC. Aquí se viene. Ahí tenemos la repetición de la jugada, estimados amigos. Aquí termina, valga la repetición de términos ahí. Aquí sale jugando nuevamente el jugador Pedro García. Este balonazo allá al frente nuevamente. Atención, termina
ya controlando el guardameta Cristian Ramírez. Cristian Ramírez lo controló el balón, hizo su despeje, va quedando ahí en cortito, se la deja para el capitán, que es Moisés que abre ya por la banda de la derecha, espera un tantito Carlos López, avanza algunos metros, espera, ahora sí toca nuevamente para que es Matías Gómez, toca ya para Pedro, aquí está Pedro, regresa para Matías, atención, le roba la pelota, cuidado porque se viene el jugador del equipo de la Unión, pero ahí está la saga, nuevamente balonazo hacia arriba dividido, viene la saga, va cortando nuevamente, está quedando para el capitán, avanza, que es Moisés, atención con todo, le robaron la pelota, todavía trataba de recuperar, hay una falta, dice el árbitro, falta, dice el silbante Byron Molina, y se viene a cobrarse ya el tiro libre, es un tiro libre para la formación del equipo de la Unión FC. Aquí está el trazo largo, va a cortar nuevamente Moisés, se la dejó para que es Brian a media vuelta mete servicio nuevamente, que es el capitán del equipo de Tierra Nueva, sale tocando ya la formación del equipo de la Unión, dejaba para el número 10 a la camisola Roberto Lancerio, que no pudo dominar el balón, que es el capitán del equipo de Tierra Nueva, quien va metiendo servicio nuevamente, atención, ahora sí, está tratando de meter servicio la formación del equipo de Tierra Nueva, avanza por el vértice de la derecha, quería levantar servicio pero se cruzó, jugador del equipo de la Unión, atención, sale jugando siempre, ya toca para el número 10, que es Roberto Lancerio, atención, ahora sí se viene con todo, y llegó el cierre del defensor y el balón termina para un saque lateral, Byron, porque amamos lo nuestro. Y lo nuestro definitivamente siempre va a ser lo primero a través de su mejor opción, a través de Sunsac, mi estimado Michel, vaya encuentro deportivo que hoy estamos disfrutando por acá, como siempre lo hemos hecho cada final, ya cuántas finales, Michel, de compartir con su persona, y es de muchísima alegría el poder saludarnos y por supuesto el poder compartir, porque aparte de poder disfrutar, recordemos que es una bendición que nuestro creador y formador nos da la oportunidad de poder disfrutar de estos momentos tan especiales, y lo hacemos de la mejor manera y disfrutando de lo que más nos gusta hacer, el poder llevarles el relato deportivo a través de Sunsac Production, porque amamos lo nuestro, Michel. Y lo nuestro es primero, bueno, por supuesto, ya perdimos la cuenta de cuántas finales hemos podido compartir con ustedes, estimados amigos, así que nos sentimos muy contentísimos en esta tarde especial, una tarde de fútbol domingo. Aquí se vería ya la formación del equipo de Tierra Nueva, pero llegó el cierre inmediato de la gente del equipo de la Unión, está perdiendo balón ahí, me parece que le falta un poquito de ritmo al partido, Byron, ahí vamos con Juan Carlos. Claro, mi estimado Michel, estaba yo viendo que realmente el equipo de la Unión está buscando más el pelotazo, quizá busca los contragolpes, pero no se le han dado, y la defensa del equipo rojo ha estado bien aplicada, aunque hay que tener cuidado, por ahí por un desacierto puede surgir ahí una jugada de peligro. Lo nuestro es, amamos lo nuestro, Michel. Y lo nuestro es primero. Aquí se viene a cobrarse ya el tiro libre porque llegó el jugador con falta, dijo el árbitro, y entonces será balón para el cuadro de la Unión. Es el equipo de la Unión quien va a tener a bien de tratar de hacer daño a balón parado en táctica fija. Atención, es el número 10 quien se encarga de levantar el servicio, Roberto Lancerio. Vamos a ver dos hombres en la muralla, contención, autorización de referee, viene balonazo que va cayendo hacia la 5:50, trataba de peinarla pero termina tranquilamente controlando el guardameta y se vino el despeje, allá está el despeje, ya les decía que están jugando más por la banda de la derecha, atención, aquí está el número 17, Manuel Gómez la bajaba de pecho, quería sacar el servicio pero llegó el cierre inmediatamente del conjunto de la Unión, dejando para un saque lateral, a eso el saque de costado para el cuadro de Tierra Nueva, estimados amigos, 0-0 el marcador. Aquí está jugando nuevamente, atención, con falta todavía llegó, ahora sí corta de cabeza, está cortando de cabeza el cuadro de
La Unión llegó nuevamente, jugador Matías Gómez dejaba ahí para Pedro, Pedro que levanta servicio, atención, ahora sí logran conectar con Ricardo, aquí está Ricardo, se quita la marca de uno, avanza por la banda de la izquierda, quería levantar servicio pero llegó el cierre, ahí está llegando inmediatamente el cierre y deja el balón para un saque lateral, ahí están dejando el balón, ahí está el servicio de manos, atención, ahora sí, sacaba el servicio bastante tibio y controla el guardameta Cristian Ramírez metiendo balonazo hacia arriba con todo. Nuevamente recupera la formación del equipo de Tierra Nueva por intermedio del capitán Moisés. Aquí está Moisés, tocaba allí en cortito. Aguanta, vamos a ver, toca nuevamente para este que es Pedro. Pedro levanta el servicio. Atención, quería conectar allá con este que es Manuel Gómez, pero termina el balón. Siempre para un saque lateral. Es un saque de costado para el cuadro de Tierra Nueva que pues ha dominado buen porcentaje el balón. Aquí está el saque lateral, va a buscar con qué conectar, balón hacia arriba, ya llegó este que es Manuel Gómez, atención, deja para su guardameta, está dejando ya para su guardameta, el guardameta Cristian Ramírez, el portero ya está al despeje, atención, va a llegar con todo, este que es el jugador Omar Gómez, el balón que termina para un saque de meta, Byron, quienes son los que hacen posible para que hoy haya transmisión, narración totalmente en Zumsac Production, porque amamos lo nuestro. Y lo nuestro es, primero quiero saludar por ahí a los amigos de Comedor y Hotel La Semilla de Mostaza, el comedor ubicado acá, salida a lo que es el municipio de Santa María Nevaj, y el hotel allá ubicado en lo que es la salida de Santa Cruz del Quiché, a un costado de los bomberos voluntarios, con una atención especial para todos los amigos que ya pues nos visitan en cualquier punto de nuestra bella Guatemala. Quiero saludar también al licenciado Luis Noriega, allá en la ciudad capital, con muchísimo cariño. Gracias por ese apoyo también para que esa cobertura sea un éxito total. Quiero saludar también a los amigos de la Libertad FC, que también forman parte fundamental de esta cobertura. También a Kelideli Pastelería, la mejor pastelería en el municipio de Zacapula. Si usted necesita de trámites urgentes de la SAT o cualquier trámite especial, ahí están los amigos de Tujal Bujo, ubicados a un costado de lo que es el Instituto de Zacapula, el Quiché. También a los amigos de Honda Parrashtut, mi estimado Michel. Un saludo también para Maco Santiago allá en los Estados Unidos, Michel, porque amamos lo nuestro. Y lo nuestro es primero. Atención, estaba tratando de llegar con mucha claridad la formación del equipo de Tierra Nueva, pero sigue salvándose la Unión FC. Aquí está levantando el servicio. Atención, ahora sí sale con todo este jugador Manuel Gómez, el número 17 de la casaca, pero llegó y el balón termina a línea de fondo y vendrá saque de meta. Es un saque de meta para la formación del equipo de la Unión. Así que por supuesto seguimos saludando a nuestros grandes amigos que por ahí están conectadísimos a través de Zumsac Productions, hoy transmitiéndoles a ustedes totalmente en vivo desde esta cancha de Zacapula, la tierra de la sal negra. Así que por ahí está colocando ya la pelota el guardameta Cristian Ramírez, levantando el servicio rápidamente, tratando de meter por la banda de la izquierda, termina controlando Sebastián Orozco, ahí terminó el terreno de juego, el árbitro dice que es para el equipo de Tierra Nueva. Atención, de manos dejando ya para el capitán Moisés, aquí se viene Moisés rápidamente, va a tener que salir con todo, está llegando la formación del equipo de Tierra Nueva, ahí está tratando de hacer la jugada, viene nuevamente respondiendo de la mejor manera el cuadro de la Unión, deja balón a un costado y será para el conjunto de la Unión FC. Escuchemos un comentario más con Juan Carlos Estrada. Claro que sí, Michel, lo dicho, yo veo muy desarticulado al equipo de la Unión, no tiene coyuntura, no tiene conexión, no sé si están jugando al contragolpe o buscan un pelotazo fortuito para algún delantero veloz que se vislumbrara por ahí, pero simple y sencillamente tienen solo a uno en punta de lanza. Esperemos a ver con el transcurso del partido qué es lo que nos depara más adelante. Adelante, Michel.
Se Amamos lo viene, nuestro. y lo nuestro es primero. Se viene el saque lateral. Aquí está el saque lateral. Atención, trata de cortar y a Ricardo Castro metía servicio. Aquí está nuevamente la formación del equipo. Este que es Benjamín Barrios, el número 27 en la camisola. Aquí está Benjamín Barrios. Quería sacudir la marca de un jugador, pero dejó para que termine para un saque lateral. Es un saque de manos, estimados amigos, para la formación del equipo de la Unión. Es el equipo que tiene el balón por intermedio de Benjamín, el número 27 la camisola. Tiene que ir por la pelota porque sin balón no se puede jugar. Ya le alcanzaron la pelota. Aquí está el saque. Atención, ahora sí ataca el equipo de la Unión. Sacaba remate. Se vino a cruzarse un jugador, pero antes había una falta, dijo el referí, y será para un tiro libre. Viene a cobrarse el tiro libre. Ahí estimados amigos, para la formación del equipo de Tierra Nueva. Permanecemos con este marcador 0-0. 0-0 el marcador, estimados amigos, cuando estamos llegando ya al minuto 30 minutos. 30 minutos son los que transcurren de esa primera mitad. Y 0-0 el marcador en esta gran final, la finalísima de la segunda división. Así que por supuesto un saludo muy cordial para todos aquellos que le va al equipo de la Unión y a aquellos que le va al equipo de Tierra Nueva. Hoy estamos disfrutando con ustedes. Levanta servicio totalmente a un costado. El balón que va terminándose totalmente a un costado y vendrá saque de meta. Es un saque de meta que viene a cobrarse ya la formación del equipo de la Unión FC. Es el cuadro que tiene el balón en su poder. El guardameta colocando ya en la 5.50. Levanta el servicio. Aquí está nuevamente. Va a meter. Va bajando de pecho el jugador del equipo de Tierra Nueva. Atención ahora sí. Este que es el capitán Moisés. Mete servicio. Está dejando ahí para este que es el jugador número 19 de la camisola, Ricardo Castro. Llegó el corte inmediato del cuadro de la Unión. Nuevamente va dejando balón para este jugador Brian Gómez. Levantaba servicio, termina controlando ya en el fondo. Es el cuadro de Tierra Nueva quien va buscando con golpe de cabeza tibiecito a las manos del portero Cristian Ramírez. ¿Cómo ve usted el partido, mi estimado Juan Carlos? Al parecer termina estos primeros 45 minutos con este marcador 0-0. Eso es lo que estamos viendo cuando un balonazo por ahí desviado. La verdad es de que ha habido cierta supremacía futbolística de parte del equipo rojo y esperamos ya para el segundo tiempo una reacción que nos pueda dar la Unión, porque me imagino sus aficionados, su público está esperanzado en una jugada fortuita, quizá como la que acababan de darse ahorita hace unos pocos minutos, pero sancionada con una falta. Lo amamos lo nuestro. Y lo nuestro es primero. Aquí se viene atacando la formación del equipo de la Unión, estimados amigos. Aquí se viene nuevamente el defensor por la banda de la izquierda. Va a intentar de dominar el servicio. Ahora sí levantó, mete allá. El balón le va quedando nuevamente a este número 10. El balón que va a picar encima del travesaño. Roberto Lancerio levantó el servicio y el balón termina hacia arriba del travesaño y vendrá saque de meta. Es un saque de puerta para el cuadro de Tierra Nueva, estimados amigos, en este momento. Me parece que, bueno, se les va a dar un minuto de hidratación, estimados amigos, porque sabemos muy bien que acá hace un calorcito rico, fuerte, y es por ello que también dejamos chance para Byron y pueda seguir con lo que acontece esta gran final. Por supuesto que sí, quiero saludar a toda la gente que ya está conectada a través de la transmisión de Sunsac. Dice por ahí Carlos Explosivo, dice saludos desde Quiché. A Tupito dice por ahí de saludos a los amigos de Tierra Nueva, dice por ahí a Lancer Bryan, saludos a mi gente de Zacapulas desde el norte de Carolina, por ahí conectadísimo a través de Sunsac. Ya los referees por ahí preparados también, mi estimado Michel por ahí dando un trabajo espectacular. Por supuesto que es cansado también, mi estimado Michel, este trabajo que se lleva pues a cabo. La verdad que los referees juegan un papel muy importante en esta oportunidad y por
Por supuesto, nosotros muy contentos de poderles acompañar tan especial. Gracias para todos los que ya están por ahí compartiendo con nosotros también desde los Estados Unidos. Les mandamos un saludo especial. Gracias por los saludos que nos han enviado también, disfrutando allá en casita. También les mandamos un abrazo hasta allá. Dice Abigail Reyes, saludos Byron Molina, dice por ahí. Gracias por estar ahí compartiendo con nosotros y disfrutando de esta transmisión especial para los que siguen la cobertura a través del canal 28 también. Gracias por estar en sintonía. Compartamos para llegar a más personas también, amigos. El marcador se mantiene 0-0 porque todavía queda tiempo por disfrutar. Usted no se despegue de su mejor opción como lo es Sumsac Production. Amamos lo nuestro, mi estimado Michel. Y lo nuestro es primero. Han regresado los 22 hombres al terreno de juego después de ir a hidratarse, estimados amigos. Así que por supuesto los árbitros también ya están ubicándose en su posición. Los dos árbitros en su posición, los dos árbitros de línea, mientras el silbante central pues ahí está para poder darle inicio y autorización a que el guardameta del conjunto Tierra Nueva pueda poner ya en movimiento el balón. Se viene el pitazo, entonces se reanuda el encuentro. Estimados amigos, con un marcador 0-0 esta gran final. Aquí se viene tocando ya la formación del equipo de Tierra Nueva. Va a buscar metiéndose sobre el centro del terreno de juego. Mete balonazo allá al frente. Atención, tiene que llegar con todo. Ahora sí sacó remate. Sacó remate y a un ladito, vaya, otra llegada más del cuadro de Tierra Nueva, mi estimado Juan Carlos Estrada. Claro que sí. Ahora vemos que está probando desde la media distancia. Están ya innovando estos disparos al ver que no pueden llegar de antojo de una vez tan cerca, pero siempre sigue el equipo rojo dominando. Es importante también recordarles a ustedes, a toda nuestra teleaudiencia, nuestra comunidad, que el municipio de Zacapulas tiene color, tiene brillo, gracias a Sumsac. Adelante, Michel. Atención, ataca el cuadro de Tierra Nueva. El guardameta muy atento allá del fondo. Aquí nuevamente viene tratando de salir con todo la formación del equipo de Tierra Nueva por intermedio del número 11, Brian Gómez. Aquí está el número 19, Ricardo Castro, levantando el servicio también. Está llegando con todo el árbitro. Dice que hay una falta. Falta. Y se viene un tremendo tiro libre. Viene a cobrarse un tiro libre, estimados amigos, para la formación del equipo. El cuadro de Tierra Nueva por intermedio del número 17, Manuel Gómez. Detrás del balón está también que es Carlos López. Vamos a ver quién es. Puede realizar un mejor disparo. 4 hombres en la muralla de contención. Viene la autorización de referee. Es el número 17. Balón que no se pudo levantar y va estrellándose en la humanidad de un jugador. El cuadro de la Unión FC. Ahí está quedando para un saque lateral. Ahí son saque lateral para. Vamos a ver. Están sacando tarjeta amarilla. Tarjeta amarilla para el jugador Omar Gómez. Juan Carlos lo comenta. Sí, claro, Michel. Estaba ahí aduciendo algunos reclamos el jugador sancionado y el árbitro pues claramente lo observó y ahora prácticamente lo sanciona con esta tarjeta amarilla. Básicamente ahora estamos en las postrimerías del primer tiempo, Michel. Aquí se levanta para el servicio, atención, va cortando nuevamente el cuadro de Tierra Nueva por intermedio de su defensor, metiendo balonazo allá, le va a quedar a Francisco Orozco, estaba dejando ahí en cortito, nuevamente recupera Pedro, aquí está Pedro, el número 54 en su camisola, ahora sí abre por la banda de la derecha, trata de conectar allá con su capitán Moisés, viene Moisés con todo, va a dominar, filtra balonazo ahí en cortito, le va a quedar, atención ahora sí,
ahí ataca el cuadro de Tierra Nueva, pero no encuentra cómo meterse allá al fondo. Recupera nuevamente Carlos. Aquí está Carlos, toca para Pedro. Aquí está Pedro, recibe, sacude la marca de uno. Dejó ahí en cortito nuevamente para Carlos. Aquí está Carlos, va a meter servicio. Atención nuevamente. Está levantando el servicio. Atención, estimados amigos, se viene nuevamente este que es Orozco Gómez, quien ya es amonestado por el referee. Aquí se viene atacando. Atención, va a venir falta. Están abrazando ahí, pero con falta. Y pues están también aceptando la falta, estimados amigos, el jugador Matías Gómez. Y también el jugador del cuadro de La Unión. Se viene un peligroso tiro libre. Es un tiro libre a unos 20 metros aproximadamente, estimados amigos, porque está por ahí cerca de la 16:50. La 16:50, vamos a ver cuántos hombres se van a colocarse allá en la valla respectiva que ya midió el referee. Señoras y señores, tremenda oportunidad para la formación del equipo de La Unión de poder conseguir su primera anotación, pero estamos ahí observando, autoriza el referee, se levanta el servicio. Vaya, en segunda oportunidad logró levantar el balón y ahí terminan las oportunidades para La Unión, y lo comenta Juan Carlos. Claro que sí, básicamente ahorita ha sido la primera llegada de verdad con peligro para el equipo de los Rosados, y bueno, ya se despeja un poco el dominio que ha tenido el cuadro de Tierra Nueva. Sin embargo, ahorita estamos viendo ya quizá un poco de cansancio, ya resignación al resultado de empate en el primer tiempo por las postrimerías que ya se están dando, y vamos a ver qué novedades nos tienen para el segundo tiempo. Adelante, Michel. Así que, estimados amigos, con tiempo corrido estamos llegando a 40 minutos. 40 minutos son los que transcurren de esta primera mitad. 40 minutos son los que transcurren, estimados amigos. Atención, sigue atacando la formación del equipo. Viene servicio. Nuevamente espectacular estirada, se dio al guardameta Cristian Ramírez, a una mano deja la pelota, está dejando el balón totalmente a un cosadito para convertirse al tiro de esquina. Si no fuera por el portero, estaríamos cantándoles a ustedes una primera anotación del cuadro de Tierra Nueva. Tiene la oportunidad de levantar el servicio, atención, balón que va cayendo a las 5:50, viene el corte de cabeza, lo hace ya la formación del equipo de La Unión FC, metiendo balonazo, llega para que es el capitán Moisés, levanta el servicio, va cayendo al segundo palo, va a esperar que termine ahí al fondo, pero mejor con golpe de cabeza, deja a un costado y vendrá saque lateral. Es un saque lateral, estimados amigos. Ya tenemos música por ahí en vivo. Así que, señoras y señores, aquí se viene la formación del cuadro de La Unión. Aquí está el cuadro de La Unión. Se anticipó el jugador Ricardo Castro. Va a servicio totalmente desviadísimo. Desviado ese balón, estimados amigos. Y terminan las posibilidades de este primer tiempo. Así que estamos llegando ya a los 42 minutos, mi estimado Juan Carlos. Y le decía, al parecer nos vamos al descanso con este marcador 0-0. Sí, es increíble cómo ha transcurrido ya el primer tiempo. Pero si te das cuenta, Michel, prácticamente Tierra Nueva ya encontró un callejón, un pasillo, que es el sector donde más ha perjudicado a la defensa rosada. Sin embargo, el portero ha tenido, en realidad le he contabilizado tres acertadas participaciones, porque de otro resultado estuviéramos hablando. Michel, amamos lo nuestro. Y lo nuestro es primero. Mi estimado Juan Carlos, por supuesto, qué gusto poder compartir con tu persona en este día espectacular de la final.
Así que señoras y señores, por supuesto, cuando pues ahí estamos esperando para que traigan el balón porque se vendrá un saque lateral. Es un saque lateral para el cuadro de la Unión. Aquí se pone en movimiento ya para el cuadro de la Unión. Dejaba el balón por ahí, nuevamente termina en ese mismo sector el número 18, la camisola Aníbal Mérida. Aníbal Mérida es el encargado de meter el servicio de manos. Vamos a ver con quién se la va a dejar. Prefiere dejárselo para su compañero. Aquí estará tocando. Ahí está el balón hacia arriba. Cae la 5.50. Atención, ¿quién va a llegar para el disparo? ¡Le pegó! El portero, estimados amigos, pita el árbitro y terminó el primer tiempo. Terminaron los primeros 45, estimados amigos, de esta final entre el cuadro de la Unión FC y Tierra Nueva con un marcador 0-0. Se van a su 15 minutos de descanso, volverán para los últimos 45 minutos, pero mientras tanto vamos a escuchar comentarios ahí con Juan Carlos Estrada. Muchas gracias, Michel, y no cabe duda que en todo hay ironía, y también en el fútbol. El equipo que ha dominado la mayor parte del partido ha sido el equipo de Tierra Nueva. Sin embargo, también podemos ver de que la Unión básicamente ha llegado en 2 oportunidades y las ha hecho con bastante peligro. Básicamente pudiéramos estar hablando de un resultado apretado si se hubieran dado los goles, contabilizando 3 opciones por parte del equipo rojo y 2 opciones de parte del equipo rosado. Vamos a ver qué estrategia, qué cambios puedan suscitar a nivel táctico los entrenadores para darle mayor profundidad al equipo rosado, o bien profundizar y darle más agilidad al equipo de Tierra Nueva. Michel, estamos contigo y estamos con Sumsac, que ilumina todo Zacapulas, aparte de este sol radiante. Por supuesto, mi estimado Juan Carlos, hemos podido llevarles a cabo la narración deportiva de estos primeros 45 minutos, estimados amigos, con un marcador totalmente 0-0. Podemos hablar de estos primeros 45 minutos, un encuentro bastante parejo. Han tenido llegadas la formación del equipo de la Unión y de igual forma el equipo de Tierra Nueva, pues en esta oportunidad compartiendo con ustedes una finalísima más en este momento especial, en este domingo 21 de abril. Desde luego también haciéndoles a ustedes la cordial invitación para que se vayan acercándose para la otra final, la otra cara de la final. Así que por supuesto estamos agradeciendo siempre a nuestros grandes amigos quienes en esta oportunidad están ahí conectadísimos a través de Sumsac. Vámonos con Byron Molina. Gracias, Michel, gracias por estar con nosotros por ahí compartiendo a través de Sumsac Production. Amamos lo nuestro, estamos ya compartiendo con ustedes este día tan especial. Y quiero saludar a toda la gente que ya está en full sintonía en nuestra cobertura y por supuesto disfrutando también de esta finalísima tan importante, tan especial, y por supuesto el poder saludar y el poder compartir este día tan especial. Dice Nicolai Vino, saludos amigos desde Nueva York, dice por ahí, saludos especiales a Freddy García, a Fabián Vázquez, saludos especiales, a Kevin Alexis Tiquiram, saludos, profe, que se la pase bien, dice por ahí. Vamos Barça, dice por ahí también. A Yash, a Giataz, dice que viva Zacapulas, acá sintonía desde la ciudad capital. Gracias amigos por estar en full sintonía de la transmisión de Sumsac, compartiendo por acá desde el campo municipal de Zacapulas, el Quiché, llevando la cobertura especial en cualquier punto de Guatemala, en donde hoy estamos por acá disfrutando también de este día espectacular. Y gracias por estar ahí en sintonía, dice Linda Escotoyac, Tierra Nueva, dice por ahí. Ahí están todas las personas también conectadísimas y observando también esta final tan especial que
Estamos disfrutando, dice Yomar López, saludos desde Florida, mi respeto, dice por ahí, gracias por estar ahí compartiendo con nosotros a través de la mejor opción en transmisiones en vivo en todo el departamento del Quiché a través de Sunsac. Dice por ahí, saludos especiales al equipo de Sunsac y a mi estimado Michel Gol, bendiciones siempre, dice Magdalena Ramírez Solís, que ya está por ahí conectada a través de Sunsac. Gracias por estar con nosotros en este día tan especial, Dominguito Alegre 21 de abril. Qué alegría nos da el poder compartir con ustedes y disfrutar de este día espectacular. Gracias por estar en sintonía y por supuesto por ahí disfrutando en cualquier punto de Guatemala en donde ustedes estén ubicados y disfrutando de una de las mejores coberturas que también estamos llevándoles por acá en el bello lugar de Zacapulas, el Quiché. Ahí para todos los que están en sintonía también allá en la ciudad capital les mandamos un saludo espectacular. Gracias por estar con nosotros ahí disfrutando también de este día espectacular, por ahí compartiendo también la cobertura especial y por supuesto el poder disfrutar de este día. También me acompaña la voz femenina de Sunsac Production, Katy Mutaz, que ya está por acá compartiendo con nosotros. Y también vamos a dejar por ahí el espacio para que pueda saludar a toda la gente que ya está en full sintonía. Buen provecho para cada uno de ustedes. Katy, bienvenida a la cobertura de Sunsac. ¿Qué tal, amigos y amigas? Hay una excelente tarde para todos los que ya están conectados ahí, por supuesto, en este domingo súper especial. Ahí todos viendo pues la final de la segunda división. Ahí este encuentro pues está reñido ya que va el marcador 0-0. Ahí queremos pues agradecer a todas las personas quienes están conectados con nosotros, a los que siempre están al pendiente de nuestra transmisión. Ahí también pues recordemos que tenemos este espacio para poder saludar a toda la audiencia y por supuesto para que usted también deje su comentario y poder darle lectura a qué equipo pues usted está apoyando en esta tarde súper especial. Ahí queremos saludar a Mercio Luan, a Nicolai Vino, quien está conectado con nosotros, ahí a Aurelio Mejía, a Hasha Hayataz, que nos dice que viva Zacapulas aquí en sintonía desde Ciudad Capital. Ahí para Erlinda Ixcotoya, que nos dice Tierra Nueva. Ahí para Yomar López, que nos dice saludos desde Florida, mis respetos. El saludo especial ahí para Magdalena Ramírez, que nos dice saludos especiales al equipo de Sunsac y a mi estimado Michel Gol, bendiciones siempre. Ahí también el saludo correspondiente para Vázquez Adolfo, para Juan José, que nos dice por acá saludos desde Patsité. Ahí el saludo especial para Cornelio Felipe, para Yasmin Mendoza, ahí para Juan Josué, ahí para Alemar Ramírez también, que nos dice por acá vamos Tierra Nueva. Ahí el saludo especial para Osmel Alba, que nos dice saludos cordiales para todos desde la farmacia OG Hermanos Zacapulas. Así que el saludito cordial para todos los amigos quienes están siguiendo la sintonía a través de Sunsac Production. El saludo especial también ahí para Apolonia Gómez, que nos dice por acá feliz tarde. Así que amigos y amigas, si ustedes todavía están allá en casita, pues acérquense al campo de fútbol para venir a compartir con toda la familia, para seguir pues compartiendo con estos dos equipos que por el momento pues ahí Tierra Nueva va a 0, al igual que Unión FC. Así que el saludo correspondiente ahí también para todos los amigos y amigas de los dos equipos que se estarán enfrentando en la primera división, ahí para el equipo de Zona Viva y La Libertad. Ahí ya seguramente ya se estarán pues acercando por acá, ya que pues el encuentro de ellos es seguidamente de este partido. Aquí para Eduard Bernal, el saludo correspondiente desde Zacapulas hasta en la Unión Americana, ya que nos dice por acá, saludos a todos y que gane el mejor. Así que pues suerte ahí para los dos equipos quienes hoy se están enfrentando en esta segunda división. El saludo correspondiente ahí también para Kimberly García, quien está conectada con nosotros
También el saludo especial a los amigos y amigas quienes están siguiendo la transmisión allá en la Unión Americana, allá pues en la ciudad capital, en donde quiera que usted se encuentre y disfrute de este partido, ya que recordemos que este pues domingo es para disfrutar, para compartir con la familia, con los amigos, y qué mejor pues ir a refrescarse, ir a pues compartir a un campo de fútbol. Por acá tenemos más saluditos. El saludo especial es para Andrés, que nos dice saludos desde San Francisco, California. Ahí para el insuperable. Bueno, por acá nos dice, pensé que es el clásico. Por allá también lo puede ver a través del canal 28. Por allá también lo estamos transmitiendo. Así que si usted pues quisiera ver el partido del clásico, ahí en Sumsac Production lo estamos transmitiendo en el canal 28 de Mayacable. El saludo correspondiente ahí para Daisy también, que se está conectando con nosotros. Y por supuesto, acá déjennos sus comentarios, que le estaremos dando lectura y estaremos aprovechando este entretiempo, ya que pues los chicos se han ido pues a hidratar, ya que pues el sol está un poquito fuerte y seguramente los dos equipos pues vendrán con todo. Ya en el segundo tiempo vamos a ver pues cómo van a ir quedando estos dos equipos, si logrará alguno de ellos pues meter un gol o irán a tiempos extras o penales. Pues ahí lo vamos a estar viendo en el transcurso de este segundo tiempo, que va a comenzar pues ya en unos minutos, en lo que ellos pues ahí están recobrando las fuerzas necesarias para poder seguir llevándoles a ustedes también esa diversión, ya que todos pues también son fanáticos del fútbol. Así que la invitación está hecha para todos ustedes, para que se acerquen por acá al campo de fútbol del municipio de Zacapulas. Aún pues están jugando los chicos de Tierra Nueva y de la Unión FC, y seguidamente les estaremos llevando la transmisión con una nitidez bien clara del encuentro de la final de Zona Viva y La Libertad. Así que usted no se puede perder la transmisión correspondiente. El saludo especial ahí para Leonel Aceituno, quien también está por acá conectado con nosotros, esperando que también esté disfrutando de este domingo. Por supuesto, también le queremos desear ahí a todos los amigos un buen provecho. Si aún están pues ahí degustando del delicioso almuerzo algunos, esperando que también estén muy contentos y felices de estar compartiendo con nosotros. Y por supuesto, ahí pues les seguimos llevando a ustedes la cobertura especial de Sumsac. El saludo correspondiente ahí para Osmar Galindo, que nos dice saludos cordiales desde Florida Ford, y que gane el mejor equipo, y saludos para todos ustedes de Sumsac, nos dicen por acá. El saludo especial también ahí para Sebas Arcón, para Miguel López, que nos está visualizando desde la Unión Americana, que se la esté pasando súper bien, seguramente pues extrañando estos domingos de fútbol, pero ahí que se la esté pasando de lo mejor y esperando que de veras pues esté pues ahí compartiendo con sus amigos o compañeros de trabajo. Así que vamos a seguir saludando a todas las personas quienes están conectados con nosotros y conectadas. Así que compartan, amigos y amigas, esta transmisión. Ahí pues ya en breves minutos les estaremos llevando esta tanda de segundo tiempo, en donde pues estaremos viendo ahí si los chicos de Tierra Nueva o los chicos de la Unión FC pues ahí lograrán meter algún gol. Bueno, aunque los chicos de Tierra Nueva ya tuvieron pues ahí oportunidades de poder acercarse a la portería, y vamos a ver si no será pues ese equipo quien vaya a sorprendernos, o de repente los chicos de la Unión ahí pues también
el saludo especial a todos los amigos patrocinadores quienes siempre son parte fundamental de todas las transmisiones, que gracias a ellos también pues a ustedes siempre les llevamos la cobertura full y nítida a través de Zumsac. El saludo correspondiente ahí para Kenny Alush, para Fidel Lancerio, que nos dice por acá bendiciones, ahí para Yasmin González, que nos dice por acá saludos, aquí viendo desde la aldea Huizpache. Ahí para Beverly Galindo también el saludo correspondiente. Ahí para Evelyn Gaspar también, que se la estén pasando muy pero muy bien. Ahí para Marilyn Cipriano también el saludo correspondiente. Y por supuesto les queremos dar la cordial bienvenida a todos los amigos quienes se están conectando con nosotros, esperando que usted pues también esté disfrutando de este encuentro deportivo, de esta gran final de la segunda división. Así que pues el saludo correspondiente ahí también a los amigos quienes están siguiendo la transmisión a través del canal 28 y por supuesto ahí para los fanáticos del Real Madrid, del Barcelona también, esperando que estén ellos muy contentos de estar pues ahí disfrutando en esta fecha súper especial. Ahí queremos saludar a Meili Ríos, quien también se está conectando con nosotros. Ahí que se la pase súper, pero súper bien. Y por supuesto, ahí a todas las personas quienes siempre disfrutan de estos fines de semana. Ahí pues también recuerde que usted está cordialmente invitado para poder pues acercarse y poder disfrutar con todos los amigos. Así que el saludo correspondiente ahí para todos los amigos quienes nos están dejando por acá su comentario. Ahí para Peter Alexander también el saludo especial, esperando que se la esté pasando de lo mejor. Así que déjenos sus comentarios, amigos y amigas, y por supuesto le estaremos dando lectura en este día súper especial, en lo que nosotros aprovechamos este pues entretiempo para poder saludar ahí a todos ustedes quienes siempre han sido parte fundamental de todas nuestras transmisiones, ahí que usted siempre está conectado con nosotros y siempre está al pendiente de todo lo que acontece desde cualquier lugar en donde nosotros le llevamos la cobertura especial, y el día de hoy lo hacemos desde el municipio de Sagapulas, llevándoles a todos ustedes la gran final. Así que me parece que ya se estarán acercando por ahí nuevamente los chicos al campo de fútbol para seguir dando lo mejor de ellos, y por supuesto, como dijera ahí alguien, que gane el mejor equipo y el que más suerte tenga. Así que compartan la transmisión, ya pues estaremos llevándoles a ustedes el segundo tiempo de esta gran final, ahí para que ustedes sigan disfrutando, para que ustedes sigan pues ahí compartiendo con toda la familia. Así que vamos a dejar ya por acá el espacio para que los amigos sigan, y por supuesto para que Michel Gol les siga llevando la narración especial de esta gran final de Tierra Nueva y Unión FC. Así que dejen sus comentarios por ahí. ¿Qué equipo cree usted que el día de hoy pues será el campeón? Así que pues vamos a ir dejando ya el espacio por acá para que los amigos pues sigan llevándoles a ustedes esa alegría, y por supuesto ahí sin antes saludar a Isabel Miguel, que nos dice qué bonito clima, bendiciones. Así que el saludo especial ahí para Isabel Miguel. Vamos a dejarles entonces el espacio y por supuesto con ustedes Michel Gol a través de Zumsac, porque somos Zumsac y amamos lo nuestro. Así que, estimados amigos, ahí estamos de nueva cuenta con todos ustedes en el relato deportivo, porque los principales protagonistas de esta finalísima ya han regresado al terreno de juego. Mientras tanto, vamos a saludar a los grandes amigos quienes están reportando la visualización allá en Santa Cruz del Quiché. Un saludo muy cordial entonces
para William Samayoa y Walfred Reyes, visualizándonos allá en Santa Cruz del Quiché cuando pita el árbitro. Vámonos al arranque. Arrancaron los segundos, 45 minutos, estimados amigos de esta gran final, esta finalísima de la segunda división entre el cuadro La Unión FC y Tierra Nueva, con un marcador 0-0. Usted lo disfruta a través de Zumzac. Aquí se vino ya a cobrarse un primer tiro libre. Para la formación del equipo de La Unión. Vamos a ver qué tiene preparado el técnico de La Unión y también el técnico de Tierra Nueva. En este momento, estimados amigos, se viene a cobrarse entonces un tiro libre. Lo va a levantar el jugador número 10, Roberto Lancerio. Aquí está Roberto, levanta el servicio, va cortando la saga del cuadro de Tierra Nueva. Aquí está tratando de meter el servicio nuevamente. Llegó el número 10, Lancerio, que está tratando de meter servicio, pero está cortando. Aquí está Moisés. Aquí está levantando Moisés, cayendo de pelota. Viene de pierna izquierda. Está tratando de meter servicio. Allá al fondo rápidamente, atención, llegó el número 0, Omar Gómez, metiendo balonazo allá al frente, pero va cortando la saga del cuadro, el cuadro de Tierra Nueva, el balón que va terminándose totalmente al costado. Mi estimado Juan Carlos, arrancaron los últimos 45 minutos de esta gran final con un marcador 0-0. Así es, mi estimado, estamos viendo ahorita el inicio del segundo tiempo, en el cual pues ya nuevamente el equipo rojo se ha venido para la portería que ahora defiende en el otro sector. Vamos a ver cómo se comportan los cambios y cómo se comporta la estrategia de cada técnico para este segundo tiempo. Te dejo. Aquí se viene nuevamente la salida que va a tener la formación del equipo. El cuadro de La Unión metiendo balonazo allá al frente. Termina para un saque lateral. Ahí es un saque de costado que tendrá la formación del cuadro. El cuadro rojo, Tierra Nueva. Aquí se viene a poner en movimiento el balón. Será para el equipo de Tierra Nueva. Allá en el fondo es un saque no permitido, dijo el árbitro, el silbante Byron Molina. Qué coincidencia por ahí, entonces Byron Molina, nuestro gerente de Zumzac Productions, y Byron Molina, el referee central de esa gran final. Aquí se levanta el servicio, va cortando la formación del equipo. El cuadro de La Unión metiendo servicio, llama de condo para Omar Gómez. Omar Gómez llegaba con todo, pierde la pelota porque recupera la formación del equipo de Tierra Nueva. Se viene con el ataque nuevamente. Toca ya para el número 24, que es el jugador Erwin García, quien ahí está dejando el balón. Recupera nuevamente el número 17, Sebastián Orozco. Levantando balonazo allá, pero viene la saga nuevamente. Está jugando de la mejor forma la formación del equipo. El cuadro de Tierra Nueva está tratando de salir por la banda de la izquierda nuevamente. Está llegando el cuadro. Es el conjunto de Tierra Nueva que va buscando por ahí. Ahí está, estimados amigos, la salida que va a tener la formación del equipo de Tierra Nueva. Ataca, se quita la marca de uno, saca el disparo. Y la pelota que se va totalmente arriba. Empezaron a meter esos pelotazos, pero muy arriba del arco, mi estimado Juan Carlos. Así es, yo creo que hubo parte de precipitación del delantero del equipo rojo, pero yo como veo siempre Tierra Nueva está al frente de los ataques y en cualquier momento puede fructificar alguno de ellos. Amamos lo nuestro. Y lo nuestro es primero. Se viene a cobrarse rápidamente un tiro. Bueno, es un saque de vista. Rápidamente verá la formación del equipo de La Unión, que va tratando de buscar dónde meter el servicio. Termina para un saque lateral. Aquí está el saque de costado. Atención, la baja de pecho. Este jugador, Brian Gómez. Atención, Brian mete centro, pero en la media luna nadie se encontraba. Es el defensor del cuadro de La Unión, que ya soltó la pelota. Llegó el cierre. Está
está jugando ya con el número 9, jugador del cuadro de Tierra Nueva, este que es Melvin Acot. Dejando el balón para un saque lateral. Tiene que ir jugador del cuadro de la Unión para que pueda levantar el servicio de mano y poner en movimiento el balón. Seguimos con este marcador 0-0. Seguimos con ese marcador 0-0, 0-0, 0-0, estimados amigos. Aquí está el saque lateral, que ya la hace rápidamente, metiendo balonazo ya al frente. Me parece que no se encuentran con las mejores jugadas. Aquí está la salida que tiene Tierra Nueva. Ahí metiendo balonazo. Atención, ahora sí. Está quedando ya para la formación del equipo de Tierra Nueva. Metiendo balonazo ya al fondo. El árbitro dijo que será para un saque de mitad, saque de puerta. Eso es saque de puerta para la formación del equipo de Tierra Nueva. Es el cuadro que está llegando con más posibilidades, pero en ese momento la Unión FC está dejando por ahí Cristian Ramírez. Ese es para el guardameta, quien está sacando rápidamente a golpe de cabeza. Ahí está tratando de rechazar la formación del equipo de Tierra Nueva y está quedando ahí. Metiendo por la banda de la izquierda. El balón va quedando en cortito. Se viene el número 18. Se dio la media vuelta metiendo balonazo. Rápidamente llegaba con falta, dice el árbitro. Es falta, dijo el árbitro. Y vendrá tiro libre. Es tiro libre para la formación del equipo de la Unión. Es el cuadro de la Unión. Tiene que ir con todo. Y vendrá para el cuadro de la Unión FC, tratando de acomodar de la mejor manera su balón para poder levantar el servicio rápidamente. Atención, vamos a ver autorización de referir en este momento. Toma distancia, 20 servicio. Currita la saga. Están tratando de... Cambiando ya entonces el balón y será para un saque lateral. Ahí está el saque lateral para la formación del equipo de el conjunto de Tierra Nueva, que ya puso en movimiento el balón rápidamente. Atención, ahora sí llega con todo este que es el jugador Omar Gómez. Hay falta, dice el árbitro. Hay falta y vendrá tiro libre para la formación del equipo de Tierra Nueva. Ahí tuvo que bajar ya el guardameta y colocar la pelota, y él es el encargado para levantar el servicio rápidamente. Atención, ahora sí, señoras y señores, entonces será para el cuadro. Vamos a ver, entonces vendrá para el cuadro. Es el cuadro de Tierra Nueva por intermedio de su guardameta. Aquí se viene a caer el balón. Ahí está, vamos a ver, cuadro de Tierra Nueva intentando, pero llegó el cierre de parte del jugador Mayro Santiago, dejando balonazo totalmente a un costado. Y escuchamos un comentario más con Juan Carlos Estrada. Claro que sí, mi estimado compañero. Miraba yo de que el jugador estaba ahí discutiéndole al árbitro central, y el referee central ya lo tiene amonestado. Es el jugador que fue amonestado en el primer tiempo con tarjeta amarilla. Así que debe de tener cuidado el equipo de la Unión, porque ya hay un jugador apercibido. Como de costumbre, siempre nosotros estamos transmitiendo a todo color en vivo y con mucho cariño para toda la teleaudiencia zacapulteca. Amamos lo nuestro. Aquí se viene, atención, estimados amigos, rápidamente para la formación del equipo de la Unión FC, tratando de meter el balonazo ya, pero llega mejor al defensor. El cuadro de Tierra Nueva busca ya por la banda a la derecha, levanta la vista, toca mejor aquí en correctito para Esdras Vázquez, levanta servicio, corte de cabeza, y está corriendo de cabeza, estimados amigos. Ahora sí saca remate el guardameta. El porterazo del cuadro La Unión FC se estiró y se lanzó para que la pelota se vaya al tiro de esquina. ¡Qué llegada del cuadro de Tierra Nueva, mi estimado Juan Carlos! Definitivamente, y está haciendo más puntos el portero de La Unión para convertirse ya prácticamente en la figura del partido. Con esta ya son 4 atajadas las que yo
contabilizo de verdad, bastante peligrosas. Recordemos que amamos lo nuestro. Y lo nuestro es primero. Se viene a cobrarse el tiro libre. Atención, estimados amigos, para la formación del equipo de Tierra Nueva. Es el cuadro de Tierra Nueva quien tiene la oportunidad desde el vértice de la derecha. Va a levantar el servicio. Atención, balón hacia arriba al segundo palo. Nadie llegó. Y termina la posibilidad de conseguir una primera anotación. El invitado de honor no ha llegado en esta final de la segunda división. 0-0 el marcador. 0-0 el marcador, estimados amigos. Se va a quedar entonces para un saque de meta. Es el saque de meta para la formación del equipo de Tierra Nueva, que va levantando ya rápidamente el balón. Aquí está recuperando ya el cuadro de... Vamos a ver Tierra Nueva, quien tiene el balón ahí por la banda de la derecha. Tiene que levantar el servicio. Vamos a ver, llega a presión. Este que es Carlos López. Vamos a ver, aquí toca ya para Moisés. Aquí está Moisés. Llega el número 10. Atención, ese que es Roberto Lancerio del cuadro de la Unión. El cuadro con ese uniforme del Inter de Miami. Ahí está el número 27. Atención, Benjamín Barrios tratando de ir al frente, pero va a quedar para un saque lateral. Es un saque de costado para la formación del equipo. El equipo de la Unión. Ahí está quedando. Ahí en cortito nuevamente. Ahí está quedando para la formación del equipo. Ahora sí, del cuadro de Tierra Nueva. Quien va a salir en ese momento. Atención, ahí está quedando nuevamente para la formación del equipo de Tierra Nueva. Busca de manos ahí. Balón hacia arriba. Pica de cabeza. La está metiendo ya este jugador número 11, Brian Gómez. Aquí se viene con todo, arranque, vamos a ver, dejando la velocidad de un jugador, pero ahí está quedando nuevamente de taquito, se la dejó. Atención, ahora sí. Aquí puede levantar centro, pero nadie llegó. Llegó. Se barrió y dejando esa pelota al tiro de esquina. Se viene Ervin García. Erwin García es el que se encarga de levantar. Autorización de referee. Viene balón que va cayéndose a las 5:50. Tiene que venir con golpe de cabeza. Atención, ahora sí la dejó ahí en cortito. Ahora sí levantó el balón que termina hacia arriba, y con esto permanece el marcador 0-0. Vámonos con Byron Molina, porque lo nuestro es primero. A través de Zoomsac quiero saludar a toda la gente que ya está en full sintonía de nuestra cobertura y por supuesto ahí disfrutando de esta transmisión especial. Quiero reintegrar el agradecimiento a todos los patrocinadores que juegan un papel importante para que esta cobertura sea un éxito total. Quiero saludar a los amigos de Comedor y Hotel La Semilla de Mostaza, licenciado Luis Noriega, al equipo La Libertad FC, que ya en minutos vamos a disfrutar también de este encuentro deportivo. También a los amigos de Kelideli Pastelería, la pastelería de Zacapulas, a los amigos de Tujalgú, un saludo muy especial a ellos, gracias por ese patrocinio, y por supuesto a los amigos de Honda Parrachtut. Les cuento que en Parrachtut ya está la nueva agencia de motos, la agencia más recomendada a nivel nacional e internacional como lo es Honda, así que para que usted también se ubique por ahí, frente a Ferretería La Bendición en la calle principal de Santa María Parrachtut del municipio de Zacapulas, el Quiché. Usted lo vive, usted lo disfruta a través de Zoomsac, a través del canal 28, porque amamos lo nuestro. Y lo nuestro es primero. Aquí se viene, atención, la formación del equipo de Tierra Nueva, tratando de buscar allá al fondo, pero responde también el cuadro de la Unión. En este momento, estimados amigos, se va a remontar, me parece, un cambio. Va a entrar un cambio. Aquí en su momento les damos a conocer el bien de servicio. Y la pelota que va terminándose totalmente acosado. Y será para saque de meta. Es el saque de meta, estimados amigos, para la formación del equipo. Es el cuadro de la Unión FC. Se va a realizar un cambio. Va a entrar el jugador, el número 22. Vamos a darles a conocer quién será el jugador quien abandona el terreno de las acciones en este momento. Hasta el momento no están indicando.
Bueno, me parece que todavía no hicieron los apuntes necesarios en la papeleta para poder autorizar el cambio. Aquí está la salida que va a tener la formación del equipo de Tierra Nueva. Atención, ahí está con todo, va a levantar servicio, pero está recuperando ya el número 18, Aníbal Mérida. Aquí está Aníbal Mérida metiendo balonazo. Va a caer allá a la defensiva de cabeza, va rechazando el balón y va a terminar para un saque lateral. Ahí es un saque de costado. Ahí vendrá un saque de costado para la formación del equipo de la Unión FC. Atención, ahora sí, estimados amigos, por ahí va a venir el servicio entonces. Así que señoras y señores, estimados amigos, se va en este momento. Ahí estamos saludándoles a todos ustedes, estimados amigos, todos aquellos que nos visualizan a través de Zumsac Productions, porque amamos lo nuestro y lo nuestro es primero. Ahora sí, ya se realizó el cambio, ha ingresado el jugador número 22 en la camisola, en el cuadro de la Unión FC. Aquí se vino a levantar al servicio, va a llegar el número 22, el que ingresó de cambio, ya hizo su primer contacto con el balón, va levantando el servicio, tiene que llegar con todo la formación del equipo de Tierra Nueva, rechazando el servicio rápidamente. Atención, aquí la está dominando ya el número 17, que es el jugador Sebastián Orozco del cuadro de la Unión. Allá me parece que había un jaloneo, pero termina para un servicio lateral de mano. La hizo rápidamente a la formación del equipo de Tierra Nueva. Aquí está filtrando balonazo. Allá arriba la pelota. Ahí está llegando el número 9, Melvin Gascón. Cerrando los espacios, la posibilidad al jugador del conjunto de la Unión para que termine Verón saque en lateral. El saque de costado para el cuadro de la Unión. Así que por supuesto seguimos informándoles a cada uno de ustedes que el marcador lo tenemos 0-0. 0-0 el marcador del juego. Ahí compartiendo con ustedes a través de Zumsac. Recuerden que finalizando este partido vendrá la finalísima, la final en la primera división. Aquí se vendrá el saque lateral. Aquí está el saque de costado. Balón hacia arriba con todo. Atención, estimados amigos. Está llegando el cuadro de la Unión. Quería pegarle de primera. Ahora sí se viene el ataque del cuadro de Tierra Nueva. Filtraba balonazo y termina las posibilidades. Al parecer no se entiende en el terreno de juego y lo comenta Juan Carlos Estrada. Así es, sin embargo, te dejo, Richard. Y la pelota iba donde iba porque el guardameta estaba totalmente acosado. Es que la pelota no quiere ingresar, no quiere ingresar. Vaya qué tremenda posibilidad de poner el 1-0 de parte de Tierra Nueva. Y seguimos con el 0-0, Juan Carlos. Claro que sí. Quería acotar algo, Michel, que básicamente los cambios que ha operado el equipo de la Unión, creo que sí le han dado resultado, piernas frescas en las cuales han llevado ahora ya más peligro a la portería defendida por el portero del equipo rojo. Vamos a ver cómo seguimos en estos transcurso del partido, pero por el momento te recuerdo que Zumsac y nosotros amamos lo nuestro. Y lo nuestro es primero. Así que, estimados amigos, por supuesto, se vendrá a levantarse el tiro libre. Es un tiro libre para la formación del equipo de Tierra Nueva. Aquí, ahí está el guardameta. Colocado también frente a su arco. Atención, siempre la autorización. Balón que va cayendo hacia las manos del portero. A las manos de
Guardameta, atención, ahora sí ya hizo su despeje, metiendo servicio ya, va cortando nuevamente la saga del cuadro de Tierra Nueva porque sabe que tiene que meter el servicio en el territorio del cuadro de la Unión. Ahora sí, ya conecta con el número 27, Benjamín Carlos. Aquí está Benjamín que se quita la marca de 1. Pase perfecto para el número 17, atención, regresa la pelota, pero llegó el cierre. Llegó el cierre del cuadro de Tierra Nueva y termina totalmente a un costado y vendrá saque. Ahí se el saque, despeje de manos, atención para la formación del equipo de la Unión. Aquí se viene a ponerse el movimiento. Vamos a ver, quedará para el cuadro. Ahí está el balón, el cuadro de la Unión tratando de buscar, llega mejor el número 17, este que es el jugador Manuel Gómez, atención, ahora sí arranca a toda velocidad, aquí está con todo, llegó, se barrió. Ahí está, dejando balón para totalmente un saque de lateral. Ahí es un saque lateral, atención, ahora sí, nuevamente para la formación del equipo de Tierra Nueva. Tiene que llegar el cierre. El balón totalmente a un costado para un saque de manos. Aquí está el saque de manos que ya la hizo rápidamente, la dejaron para Brian Gómez ahí de pecho que la dejaba, llegó nuevamente Omar Gómez, levantaba el servicio, ahora sí va a sacar, disparo totalmente a un lado. Seguimos con el 0-0, mi estimado Byron Molina. Un encuentro deportivo, mi estimado Michel, que lo veo un poco tranquilo en cuestión a tiros y a enfrentamientos por ahí que se ha tenido, un poco despacio. Tanto el equipo de Tierra Nueva como la Unión, que también están acá presentes luchando para tener el liderato en lo que es la segunda división del campeonato de Zacapulas, el Quiché, y usted lo sigue disfrutando a través de las cámaras de Zumsac Production, a través del canal 28, porque amamos lo nuestro. Atención, sacaba remote. Vaya que cerca está el cuadro de la Unión FC, estimados amigos. Arrancaba desde el centro del terreno de juego con una jugada, pero mejor. Esa quedando nuevamente para la formación del equipo de Tierra Nueva. Atención, Varilla con todo, piden una falta, no hubo nada, dice el árbitro. Aquí se viene. Esa metiendo balonazo allá. Al frente nuevamente va a recuperar Tierra Nueva. Ahora sí juega con su capitán. Este que es Moisés que va tocando hacia atrás. Aquí se levanta balón que va cayendo a la 16:50. Llegó Omar de cabeza rechazando. Ahora sí le pegó. ¡Golazo! Tierra Nueva. Gol, 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 gol. Pero qué golazo. Aparece Brian Gómez, el número 11, la camisola le pegó y picado al guardameta, se tiraba balón en el fondo. ¡Qué golazo! Llegó el 1-0. Vamos a ver si no es el gol para el campeonato, mi estimado Juan Carlos Estrada. Pues ya promediando prácticamente el minuto 25 del segundo tiempo, estamos casi que en la mitad del partido, del segundo tiempo, pero fue un latigazo que le pegó el muchacho Gómez a la izquierda del portero, que aún tirándose todo cuanto pudo y extendiéndose hasta donde pudo, no le llegó a ese balón. Golazo, fue un verdadero golazo que de repente puede determinar la definición de la Corona por la segunda. Adelante, mi compañero. Estimados amigos, ustedes lo disfrutaron a través del relato de un servidor de ustedes, Michel Gol, a través de Zumsac, por supuesto. Atención, estimados amigos, vendrá entonces a cobrarse un tiro libre. Vendrá a cobrarse un tiro libre en favor del cuadro de la Unión FC. Estimados amigos, me parece que están entrando un tantito en discusiones los jugadores allá que el terreno de juego van a realizar cambios importantes en este momento para
la formación del cuadro. Tiene que venir el silbante central a conversar con uno de sus líneas para poder ahí mantener la calma, mantener el orden, estimados amigos. Ahí lo que estamos observando con cada uno de ustedes en ese momento súper especial. Está detenido el partido, ya que pues ahí ya están totalmente alegando y pidiendo seguramente algunas faltas allá para el silbante, pero ya ha regresado al terreno de juego prácticamente para poder autorizar el lanzamiento desde tiro libre. Ahí viene a cobrarse tiro libre rápidamente para la formación del equipo de la Unión. Vamos a ver qué puede hacer el cuadro de la Unión. En ese momento se levanta el servicio, balón que cae al segundo palo, le pegó el portero. El guardameta y por poco se le iba la pelota. Vaya que cerca está el cuadro de la Unión FC para el empate, mi estimado Juan Carlos. Claro que sí, Michel, por poco se le va la gallina, como dicen por allá en mi patio de la casa, por poco, pero el portero, haciendo alarde de sus reflejos, aún logra aprisionar el balón, y esto nos da muestra de que también prácticamente el equipo de la Unión no se quiere morir. Empiezan ellos también a atacar y a buscar con ansias. Te dejo, Michel. Aquí se viene el ataque del equipo de Tierra Nueva. Sacó remate, pero se cruzó el número 4. Se cruzó Osman Barrio diciéndole que esta pelota debe ir al tiro de esquina. Ahí sale el tiro de esquina para la formación del equipo de Tierra Nueva. Ahí son el tiro de esquina para la formación del equipo de Tierra Nueva. Autorización de referee. Levanta el servicio a media altura. Aquí está cortando ya el cuadro de Tierra Nueva, que está Moisés, se la dejó ahí. Aquí se viene metiendo balonazo. Vaya que combinación de jugada. La van tocando ya para el número 24. Ahí a las 16:50 filtraba balonazo para ahí, que es Brian Gómez, el autor del primer tanto. Remataba el servicio y termina para otro tiro de esquina. Tiro de esquina. Es otro tiro de esquina. En ese momento, para la formación del equipo de Tierra Nueva. El conjunto de Tierra Nueva está ganando 1-0 al marcador. Balón que va se levantando, ahí cabeceando la saga. Atención, se la dejaron en cortito a robar la pelota. Piden falta, no hubo nada, dice el árbitro. Aquí la va tocando ya nuevamente el cuadro de la Unión FC. El número 17 que la va metiendo. Ahí está que Sebastián Orozco. Balón hacia arriba, le va quedando. Ahora sí no pudo dominar el balón y va a terminar para un saque. Va a realizar un cambio más para el cuadro. El conjunto de la Unión FC. Ya se vino a realizarse el cambio. Me lo comenta Juan Carlos. ¿Quién salió? ¿Quién entró? Nuestro es primero. Básicamente ahora el equipo rosado, el equipo de la Unión, está ingresando nuevas filas, nuevos elementos, porque quieren empatar el partido. El partido se ha convertido en un toma y daca. Prácticamente va y vienen. Ahora prácticamente ya no es solo el dominio del equipo rojo, sino que el equipo rosado también está buscando por las dos bandas hacerle daño al equipo de la Tierra Nueva. Vamos adelante, mi compañero. Aquí está el número 28 con su camisola, 20 servicio, va cortando la saca. Ahí de cabeza, ahí la va dejando recuperar nuevamente Tierra Nueva con potencia, mete servicio, atención ahora sí, está quedando nuevamente la baja de pecho, atención ahora sí, sacó bombazo, balonazo, tiene que cabecear ya la saga del cuadro de la Unión, balón hacia arriba, tiene que llegar nuevamente el número 18, allá en el fondo, estimados amigos, aquí va metiendo servicio, ya cae para el número 26, el número 26 Ronaldo Gómez, pero ni modo, el balón que termina para un saque lateral, saque de manos.
Bueno, al final termina para el tiro de esquina. Aquí está Tierra Nueva para levantar el servicio. Se levanta el servicio, atención, balón al segundo palo, vamos a ver, le va a quedar al número 9 y se le fue la pelota. Se le fue la pelota, estimados amigos, y vendrá saque de meta. A el saque de meta para el cuadro. La formación del equipo de La Unión, que viene levantando el servicio. Aquí se va quedando. Atención, ahora sí, llegaba con todo. El cierre de parte del jugador Carlos López, pero terminándose para un saque lateral. Ahí está en favor del cuadro de La Unión FC. Ahí está, entonces, estimados amigos, cuando hay una mano. Una mano. Sí, me parece que está fuera del área, fuera de la 16:50. Vendrá tiro libre. Es tiro libre, estimados amigos, para la formación del equipo de La Unión FC. Tremenda oportunidad. Es una tremenda oportunidad para la formación del equipo de La Unión FC en este momento. Ahí estará colocando ya la pelota para poder levantar el servicio. Ahí está el número 10, sale camisola 20, que es el jugador. El número 10. Muy bien. Así que, señoras y señores, por supuesto. Así que se va a venir el tremendo. Ahí, estimados amigos, en ese momento el tiro libre. Es un tiro libre que vendrá para la formación del equipo de Tierra, el equipo de La Unión FC. Detrás del balón están 2 hombres, 5 hombres en la muralla de contención. Autorización de referee, le pegó y se estrelló la pelota en la barrera y termina para el tiro de esquina. Esa pelota que se convierte en tiro de esquina, tremenda oportunidad para la formación del equipo. Es para el equipo de La Unión FC, estimados amigos, en este momento vendrá tremenda oportunidad para la formación del equipo de La Unión FC, que está ahí buscando el empate en esa tremenda final de la segunda división, estimados amigos. Se viene la autorización de referee, balón que viene al primer palo, hacia arriba, las manos del portero. Termina las manos del guardameta, estimados amigos. Vaya que sí, que somos el cuadro de La Unión, el cuadro con ese uniforme del Inter de Miami. Viene a realizarse ya el saque, el despeje rápidamente para la formación del equipo de Tierra Nueva por intermedio de su guardameta Roberto Aceituno. Es el que ahí está colocando la pelota para levantar. En este momento, estimados amigos, se vendrá entonces la autorización. El referee le dice: juegue, señor. Ya levanta servicio por el costado de la izquierda. Está atacando la formación del equipo de Tierra Nueva, pero el balón termina a un costado. Vaya que tremenda llegada del cuadro, mi estimado Juan Carlos. Sí, claro, en un tiro libre muy bien marcado por el árbitro central en los linderos del área. La verdad, la pelota tenía dirección, pero lamentablemente fue muy baja y que fue interceptada por la defensa del equipo rojo. A estas alturas del partido, cuando faltan ya menos de 15 minutos, los equipos ya se están así, uno tratando la manera de defenderse ya más y el otro buscando, jugando contra el reloj y con la desesperación. Nos quedan más o menos cuánto ya para terminar el partido, pero todavía hay tiempo para que el equipo de los rosados empate. Adelante, compañero. Así que, estimados amigos, se viene 33 minutos. 33 minutos son los que transcurren de esta segunda mitad. Aquí se viene el número 10, le pegó, pero malísimo. Y la pelota que termina totalmente desviadísimo, y la desesperación que está llegando y la formación del cuadro de La Unión FC, estimados amigos, se convierte para un tiro de esquina. Es un tiro de esquina que se viene a cobrarse para la formación del equipo. Es el cuadro de La Unión FC, que está buscando. Tiene arrinconado el cuadro de Tierra Nueva. Tiro
tiro de esquina desde el vértice de la derecha. Atención, espera la autorización de referee. Se viene el balón por el aire. ¿Quién le va a pegar? ¡Le pegó! Y la pelota que pasa totalmente arriba del palo más largo. Vaya, una oportunidad más de la formación del equipo. Es el cuadro, estimados amigos de... Así que se viene entonces, estimados amigos, en este momento para la formación del equipo. Es el cuadro de Miami, quien está correteando la pelota en este momento. Le va quedando aquí a Tierra Nueva, va pegando pelota para el número 17, este que es Manuel Gómez. Le va, pegó centro que Güeme. Y se pasó de largo Ervin García de Tierra Nueva y se salvó la Unión. Se salvó la Unión de una segunda y lo comenta mi estimado Juan Carlos. La verdad es de que sí, básicamente estuvieron cerca de anotar la segunda, pero también hay que reconocer que el equipo rosado ha hecho méritos. Ya no es el equipo del primer tiempo temeroso, cauteloso, ahora se ha soltado, quizá por los cambios, quizá por la desesperación, quizá por el acicate del primer gol recibido, y esto nos deparan unos 10 minutos restantes súper emocionantes, gracias a Sumsac, tu televisora. Atención, estimados amigos, se viene a convertirse en un saque lateral. Aquí se viene el saque lateral, rápidamente le deja para el número 27, y se quedó Benjamín que trataba de meter el servicio hacia el frente, pero el árbitro dice que es un saque. Ahí está dejando para un tiro, es un tiro libre, estimados amigos, para la formación del equipo de la Unión. Quien está buscando cómo encontrarse con el empate, porque esta final lo está ganando por la mínima diferencia el cuadro de Tierra Nueva. Aquí se viene a cobrarse el tiro libre. Aquí está nuevamente para la formación del equipo. Ahí es el equipo de la Unión. Levanta servicio, balón al segundo palo con golpe de cabeza. A un lado. Espectacular cabezazo del jugador del cuadro de la Unión, pero termina a un ladito. Vaya que cerca una vez más. Es cerca estuvo la formación del equipo de la Unión, estimados amigos. Vaya el balón que va para un saque de meta. Es un saque de meta. Saque de puerta para la formación del equipo. Es el cuadro de Tierra Nueva quien tiene por intermedio de su guardameta el saque. Ahí está el trazo largo. Atención, balón hacia arriba. Tiene que llegar con golpe de cabeza este jugador, Brian Gómez, el autor del único tanto de esta finalísima. Por supuesto, como no saludar a toda la afición deportiva quienes están presentes con nosotros en este día domingo de fútbol. Este domingo de muchas emociones. Por supuesto, escuchamos también las impresiones con Byron Molina. Qué gusto nos da poder saludarles a través de las cámaras de Sumsac, tu mejor opción en todo el departamento del Quiché. Hoy saludando a toda la audiencia que ya está conectadísima también, compartiendo con nosotros en cualquier punto de Guatemala. Posible esta transmisión a comenzar. Libre rápidamente metiendo trazo largo. Atención, balón que va cayendo, va cortando este que es el capitán de la Tierra Nueva. Aquí está nuevamente balón hacia arriba, le va quedando para el número 9. Atención que es Melvin Gajo tratando de meter servicio al frente, pero nuevamente va quedando para la salida del conjunto de la Unión FC. Atención, sigue jugando, vamos a ver, balón allá. Ahí está quedando al fondo, pero el árbitro me parece que no entendió la jugada, no entendió prácticamente el sonido del silbato que realizó el señor silbante, y por lo tanto se viene a cobrarse tiro libre. Ahí son el tiro libre, estimados amigos, para la formación del equipo. Es el cuadro de la Unión quien tiene oportunidad de poner en movimiento el balón por ahí cerquitita de la línea divisoria de este rectángulo de fuego. Aquí está el trazo, atención, ahora sí, balonazo totalmente desviado. El balón que va terminando ya totalmente a un costado y será para
Un saque de meta. Es un saque de meta, estimados amigos, para la formación del equipo. Es el cuadro entonces de Tierra Nueva. Es entonces para que pueda venir en este momento. Ahí estará la afición deportiva para celebrar. ¿Quién será todavía en el fútbol? Nada está escrito. Aquí está nuevamente la salida que tiene el equipo de Tierra Nueva. Atención, se vería con todo. ¡Qué falta! Le han sacado amarilla al jugador del cuadro La Unión, estimados amigos. Por ahí está tirado y lo comenta Juan Carlos. Claro que amarilla definitivamente. Fue desplazado cuando ya se enfilaba para un costado de la portería, y a esto está sucediendo a 5 minutos ya de que el partido finalice. Ya será cuestión de tiempo, pero también cuestión de nervios por parte del equipo rojo para aguantar las arremetidas que todavía puedan dar el equipo rosado. La Unión está ahorita prácticamente jugando contra el tiempo, contra el reloj, pero espera también algún tipo de contragolpe o alguna falla de la defensa del equipo Tierra Nueva. Sin embargo, ellos sí se han comportado pero muy aplicados en la defensa, y esto les ha dado bastante solvencia para su portero, que sí, ahora sí fue inquietado en el segundo tiempo. Buscar una figura, digamos, ahorita nominativa para este partido de final, obviamente el anotador, el número 11, Cristian Gómez, sería uno de los mayores importantes, pero no debemos de dejar mencionar las actuaciones, las actitudes y las paradas que hizo el portero de La Unión. Se quedó lesionado el jugador, ahorita lo están auxiliando para salir del campo, no sabemos si se va a recuperar o va a haber un cambio de jugador. Está el árbitro ahí observando y los jugadores pues tomando un poco de aire, ya que el calor es bastante fuerte. Ya a estas alturas del partido las piernas ya se aguadan, ya no es la misma consistencia, ya no es la misma resistencia, y al final de cuentas se va a marcar el tiro libre. Mi estimado Michel, amamos lo nuestro. Y lo nuestro es primero. Se viene a cobrarse el tiro libre, estimados amigos, en favor de Tierra Nueva. Es el cuadro de Tierra Nueva quien tiene la oportunidad de aumentar su marcador. Se viene la autorización de referee, se encamina, le pegó y termina totalmente hacia arriba del travesaño y se convierte para un saque de meta. Se viene a convertirse para un saque de meta en favor del cuadro La Unión FC, que está perdiendo por la mínima diferencia, estimados amigos. Aquí se viene tocando la formación del equipo de La Unión. Allá el número 11 trataba de meter servicio ya para el número 0 en su camisola, Omar Gómez, quien llegaba con todo, pero llegó el cierre. Llegó el cierre inmediatamente para la formación del equipo. Es el cuadro de La Unión FC quien tiene el balón en su poder por intermedio de un saque lateral. Es un saque lateral que vendrá rápidamente para la formación del equipo de La Unión, porque saben que le queda poco tiempo de vida a esta finalísima. Se pone en movimiento, va a meter el trazo largo, atención, va quedando las 5:50. Quien llega para el remate fue el número 11, el portero. Lo va soltando al segundo tiempo. Se quedó con el esférico en segundo tiempo, mete servicio por la banda de la izquierda, pero llegaba con todo y se le terminó. Ahí le terminó el terreno de fuego y se convierte para un saque de meta. Viene a cobrarse un saque de meta, estimados amigos, para la formación del equipo. Es el cuadro de La Unión quien tiene la salida por intermedio de su guardameta, que es Cristian Ramírez. Es Cristian Ramírez que levanta servicio. Atención, corta ya la saga del conjunto. Es el cuadro de La Unión a través del jugador número 11, pero llega nuevamente el jugador del equipo. Atención, llegó. Metía servicio, jugador tirano. En el terreno de juego va picando la pelota. Llegó que es Roberto Lacerio. Deja en cortito. Ahora sí, mete servicio hacia al frente con todo. Balón hacia arriba. Quien llega aquí tiene que venir con todo. Vamos a ver, hay falta, dice el árbitro, y se viene a cobrarse
un tiro libre. Viene a cobrarse un tiro libre, estimados amigos. Ahí entonces, mire, por ahí ya está reclamando una falta el jugador del equipo de la Unión, pero termina siempre cediendo el tiro libre. El tiro libre para el cuadro de Tierra Nueva por intermedio del guardameta. Le pide a sus compañeros, vamos hacia abajo, compañeros, para ir metiendo un poquitito más presión. Aquí se viene el balón que va cayendo a la 16:50, va a sacar remate, pero se cruzó el jugador. Recupera nuevamente, atención, está atacando el equipo de Tierra Nueva, sacó remate el guardameta. El portero se quedó con el esférico. Vaya que espectacular trabajo del guardameta Cristian Ramírez, haciendo su mayor esfuerzo ya, pero todavía está salvando su arco el guardameta Cristian Ramírez. Lo comenta Juan Carlos Estrada. Nuevamente la figura de la Unión. Cristian Ramírez ha ahogado para mi compañero otro grito de gol. Prácticamente estamos ya en las postrimerías del partido. Otro jugador lesionado por parte del equipo rosado. Vamos a ver, ojalá que no va a ser nada grave. Pero básicamente también ni siquiera pudiéramos decir que es táctica dilatoria porque es el equipo que va perdiendo. Vamos a ver qué es lo que sucede, a ver si se opera un cambio. Lo que sí es cierto, mi estimado Michel, es de que el equipo de rojo ha estado muy aplicado en la defensa y los contragolpes y los disparos que ha logrado suscitar el equipo rival han sido contenidos, ya sea por el mismo portero o la misma defensa. Vamos a ver a los pocos minutos cuánto determina el árbitro que esto se reponga. Y adelante, mi compañero. Eso, por supuesto, también escuchamos impresiones ahí con Byron Molina. Gracias, mi estimado Michel. Quiero saludar a toda la gente que está ya conectadísima a través del canal 28 de Sunsac y a través de la página de Sunsac Production. Quiero saludar también a los patrocinadores que son parte fundamental, al comedor y hotel La Semilla de Mostaza, también al licenciado Luis Noriega, a La Libertad FC, a Kelideli Pastelería, a Tujalgu, que también son parte fundamental para que hoy estemos disfrutando con ustedes de este encuentro deportivo tan especial, a Honda Parrachtut. Gracias por ese apoyo especial para que hoy estemos por acá compartiendo con ustedes esta finalísima tan importante, Tierra Nueva, con la Unión que hoy estamos por acá disfrutando, hoy domingo 21 de abril del 2024. Qué alegría nos da el poder saludarles a través porque amamos lo nuestro. Y lo nuestro es primero, estimados amigos, por supuesto. Se van conectando ahí a través de Sunsac Productions. Así que, por supuesto, el marcador está 1-0. Lo está ganando la formación del equipo de Tierra Nueva. Tierra Nueva está ganando por la mínima diferencia, estimados amigos. Puede ser para ellos esta oportunidad. El cuadro La Unión FC, tiro libre. Se viene a cobrarse el tiro libre para la formación del equipo. Ahí es el cuadro de La Unión. Atención, tremenda oportunidad para la formación del equipo de... Ahí La Unión levanta servicio, balón que va cayendo con golpe de cabeza, va rechazando la saga. El cuadro de Tierra Nueva viene atacando aquí, busca por el sector de la derecha, puede levantar el servicio, levanta la vista, el número 7, filtraba balonazo, llegó, está tratando de recuperar la saga, la mejor defensa del cuadro de La Unión, rechazando el balonazo. Aquí se viene nuevamente la salida que tiene la formación del equipo de Tierra Nueva, dejaba ahí en cortito para este que es el jugador Moisés, el capitán, filtra balonazo, atención, avanza por el costado de la izquierda, va levantándolo, la vista con Ken, ahí tratar de levantar el balonazo ya en el fondo en ese momento. Llegó el cierre, el jugador trata de mantener ahí el balón en ese sector de juego, se viene un saque de mano, ahí es un saque de manos, atención para la formación del equipo de La Unión FC, aquí está dejando balón en correctito ya para el número 28, tiene que salir jugando ya en largo ese balón, aquí se venía con falta, dice
el jugador, pero el árbitro deja jugar. Atención, ahora sí, llegando con todo, vamos a ver, llega nuevamente con todo, balón hacia arriba, el número 27 en la camisola, está levantando el servicio, mete blonazo, curta la saga, aquí está llegando con todo, atención, ahora sí, viene, atención, la dejaba en cortito, regala la pelota, ataca el cuadro de Tierra Nueva, el número 5 hizo el pase, guardameta que sale, la tocó, el portero. El guardameta tuvo que salir y dejando la pelota se salvó nuevamente la Unión, estimados amigos, cuando pita el árbitro. Terminó. El cuadro de Tierra Nueva, campeones en la segunda división, acá en Zacapulas, estimados amigos. El gol conseguido de parte de Brian Gómez se hizo grande cada minuto que transcurría. Vaya, qué manera de poder decir presente el cuadro de Tierra Nueva con este campeonato, señoras y señores, afición deportiva. Lo están disfrutando, lo están celebrando y también usted lo está disfrutando a través de Zumsac Productions, porque amamos lo nuestro. Y lo nuestro es primero. Qué alegría nos da el poder compartir con ustedes y por supuesto el poder disfrutar de este espectáculo de primera a través de la mejor señal de todo el departamento del Quiché, no solo de Zacapulas, de todo el departamento del Quiché, a través de Zumsac Production. Amamos lo nuestro. Qué alegría nos da el poder compartir con ustedes también en diferentes puntos de Guatemala, en donde hoy nos reunimos a poder disfrutar de estas finales especiales. Y ya tenemos finalista, ya tenemos campeón, mi estimado Michel, que es Tierra Nueva, la segunda división que hoy estamos disfrutando por acá a través del canal 28 y por supuesto disfrutando en cualquier punto de Guatemala, en donde hoy nos damos cita a poder disfrutar y ya preparados para recibir también a los equipos de la primera división. Estamos hablando de los amigos de La Libertad y Zona Viva, que ya vamos a poder disfrutar también. Mientras, Alma Rilloblanquense.
Estamos ya preparados entonces para arrancar este encuentro deportivo a través de Sunsac Production. Amamos lo nuestro, estamos ya listos para darle la cobertura especial y por supuesto poder disfrutar de una final más, La Libertad frente a Zona Viva, que ya estamos por acá preparados para poder darles el relato deportivo a través de la mejor opción de todo el departamento del Quiché, a través de Sunsac Production, porque amamos lo nuestro. Y lo nuestro, estimado amigo, señoras y señores, damas y caballeros, afición deportiva, muy pero muy buenas tardes. Gusto enorme saludarles en esta oportunidad del día domingo de fútbol de muchas emociones. Un servidor de ustedes, Michel Gol, en el relato deportivo de esta finalísima de la primera división. El cuadro es Zona Viva versus La Libertad. La Libertad versus Zona Viva, vaya, la afición deportiva también se encarga de poder venir apoyando a su equipo favorito. Todo listo y preparado, por supuesto, tenemos ya la nómina del cuadro de Zona Viva con el número 1 bajo esos 3 palos, Ever Manuel Solís, a Noé Nicolás con el número 3, 4, Marvin Aceituno, el número 6, Joselito Mendoza, el número 10, José Jimión, el número 13, Juan Bach, el número 20, Ronnie Canto, el número 25, Héctor Mejía, el número 29, Urizar Alonso, el número 30, Luis Ulguán, el número 66, Osman Reyes. Mientras tanto, el cuadro de La Libertad FC lo hace con el número 11 bajo esos 3 palos, Wilfred, conocido como el Chabelón, el número 3, Edwin Cardona, el número 6, Esteban Sam, el número 8, Juan Castro, el número 12, Diego de León, el número 13, Otto Olguán, el número 15, Francisco López, el número 20, Marlon Natarino, el número 23, Tony Chacoj, el número 29, Pascual García, el número 37, Osman Reyes. Así es como se alinea, estimados amigos, el cuadro de Zona Viva y el cuadro de La Libertad. Todo listo y preparado para el arranque, estimados amigos, de esta finalísima. El arranque de los primeros 45 minutos de esta final. Así que todo listo y preparado. Los árbitros ya haciendo también esas averiguaciones especiales para poder llevar a cabo todo lo mejor de esta tarde, maravillosa tarde súper especial. Por supuesto que seguimos dando la más cordial bienvenida a toda la gente bonita que se va acercándose en este rectángulo de juego. En este rectángulo de juego, estimados amigos, entonces estamos observando ya a la afición deportiva, por supuesto. Un saludo muy cordial para Ronnie Canto y toda su familia desde Santa María Junín, por acá presente, señoras y señores, todo listo y preparado. El árbitro ya conversando con los capitanes, el número 15. Y también bueno, por ahí el que ganó el sorteo está indicando que tiene que haber cambio de terreno de juego. El cuadro de Zona Viva entonces tiene que venir al lado oeste para defender esos 2 palos. Por supuesto, un agradecimiento muy sincero al cuadro de La Libertad por el apoyo para que hoy tengamos transmisión y narración sobre esta final. Así que gracias entonces, equipo de La Libertad. Señoras y señores, todo listo. El platillo futbolístico ya, la mesa está servida. Acomódense usted porque se viene la emoción de la final en su primera categoría, en la primera división. Ahí está, entonces va a tocar el cuadro de La Libertad. El árbitro ya consultando con los guardametas, con ambos guardametas, estimados amigos, también consultando con sus líneas. Si todo está listo, todo está controlado para poder dar el pitazo inicial. Y en este momento, señoras y señores, vamos a poner el cronómetro en marcha y pita el árbitro. ¡Vámonos! ¡Ruida la pelota! Arrancó la finalísima, estimados amigos, desde este estadio de Zacapura, la tierra de la Sal Negra, y transmitiendo a través de Sunsac. Aquí se viene el balón que va cortando la formación del equipo de La Libertad. Llegó mejor el cuadro de Zona Viva.
Viva. Se viene nuevamente con golpe de cabeza, balón hacia arriba. Aquí está Juan Bach, quien la bajaba de pecho, la tocó rápidamente para el frente, pero va cortando la formación del equipo de la Libertad. Balonazo hacia arriba con todo. Atención, nuevamente llega a zona viva y termina en las manos del portero. El primer balón que va terminando hacia las manos del guardameta. Ahí vendrá Ever Manuel Solís, quien encarga de poner ya en movimiento ese balón en favor del cuadro de zona viva. Ahí está metiendo el balonazo de pierna derecha. Atención, balón que va cayéndose ya en el terreno de juego de la formación del equipo de la Libertad. Allá el árbitro pita. Hay una falta, sí señor. Hay una falta, estimados amigos, en este momento. Entonces vendrá para la formación del equipo. Vendrá el primer tiro libre. Es un primer tiro libre para la formación del equipo de zona viva. Allá se encuentra el número 6, Joselito Mendoza. Es el encargado de pegarle en este momento, señoras y señores. Estimados amigos, usted lo vive a través de Zumsac. Ahí está en este momento el servicio. Atención, el número 6, este que es Joselito Mendoza. Encamina Joselito, le pegó, pero la pelota se estrelló en la humanidad del cuadro. Señoras y señores, ahora sí se viene entonces el cuadro de la Libertad a realizar el saque de meta. Eso es el saque de meta, estimados amigos, en este momento para la formación del equipo de la Libertad. Se viene entonces el cuadro. Ahí estamos, me llega mi estimado Byron Molina, porque ya nos estamos asando. Se viene el servicio, balón en el fondo, golazo. ¡Gol! ¡La Libertad! Golazo, 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 golazo. Pero qué golazo te mandaste, Tony. Tony Chaco recibe una pelota desde la línea de la 1650. Pega un derechazo bien colocado. El guardameta no se lo esperaba. Y llegó el primer tanto de esta final. Y es para el cuadro de la Libertad. 1-0 se pone arriba en el marcador. Y lo comenta mi estimado Juan Carlos. Claro que sí. Estamos viendo aquí el inicio del partido. Y más se debió a un error defensivo legalmente. Fue un rechace que aprovechó inmediatamente el equipo de la Libertad y el delantero sin misericordia disparó sobre la izquierda del portero totalmente abajo para decretar el primer gol muy tempranero, gol de camerino, gol de rompeestrategias, gol de rompetácticas. Adelante, Michel. Vaya, señoras y señores, ya empieza a sorprender la formación del equipo de la Libertad FC, estimados amigos, con el 1-0. La afición deportiva lo sabe muy bien que esta final se iba a poner buenísimo. Es por ello que observamos ya un marco de público espectacular en este momento. Y se viene a cobrarse ya el tiro libre en favor del equipo de zona viva, estimados amigos, que ya se va preocupándose en ese momento porque sabe que ya está perdiendo por la mínima diferencia. Se viene el jugador Luis Ulguán, que mete servicio tras el largo, balón que va cabeceando la saga del cuadro de la Libertad, dejando balón totalmente a un costado para que venga el servicio rápidamente para la formación del equipo de la Libertad. Tiene que llegar el jugador del cuadro de zona viva para meter el servicio en este momento, pero está cortando nuevamente zona viva, mete el servicio tras el largo, está cortando la mejor defensa del cuadro de la Libertad. Aquí está nuevamente con golpe de cabeza, va buscando ya por el callejón de la derecha, está quedando para el número 37, atención, cae para Joel Reyes, atención, puede levantar, Joel levanta el servicio, puede sorprender, y la pelota pasa cerquitita. Joel, el número 37, vaya qué buena jugada que hace en este sector de juego de la derecha. Vaya, señoras y señores, tremenda final que estamos viviendo, mi estimado Byron Molina. Ha venido a levantar los
Por supuesto que sí, quiero saludar a toda la gente que ya está conectadísima a través de Sunsac Production. Amamos lo nuestro a través del canal 28 también. Les mandamos un saludo muy especial hoy llevando la cobertura espectacular y por supuesto disfrutando de este ambiente agradable desde el campo de fútbol de Zacapula, Cerquiché, porque amamos lo nuestro. Y lo nuestro es primero. Aquí está el servicio nuevamente para la formación del equipo de zona viva. Balón que va terminándose totalmente a un costado y vendrá saque lateral. Es un saque lateral, estimados amigos, para la formación del equipo de la Libertad. Dejando bien cortito. Este que va tocando ya para el número 12, Diego de León. Diego de León que va levantando servicio siempre por el callejón de la izquierda. Cae para Joel. Levanta servicio. Curta de cabeza. Le va a caer todavía el número 3, este que es Edwin Cardona. Cardona que ya lo tocó en cortito. Atención, levanta servicio. Centro que llueve. Curta la saga, está cayendo nuevamente para ese jugador Marlon Natareno, Matareno que conduce Natareno, ahora sí tocó nuevamente para Diego, aquí está Diego, ahora sí levanta servicio en las manos del portero, el guardameta muy atento que sale jugando rápidamente por la banda de la derecha, atención ahora sí, el balón que va quedando allá por donde queda el guardameta Chabelo. El guardameta Wilfred es el que tiene ahí, juega rápidamente ya para Diego de León. Aquí está de León, este que mete servicio, vaya, cae para Joel Reyes. Reyes, se viene Reyes, a remate. Una vez más está cerca el cuadro de la Libertad por intermedio de Osman Joel Reyes. Y lo comenta mi estimado Juan Carlos. Claro que sí, Michel. Justo allá donde se anidan las arañas, ahí pegó el balonazo en el ángulo superior izquierdo del portero. Básicamente la Libertad ahorita ha entrado con todo. Casi al filo del minuto 3 y 4 estaba anotando el primer gol. A los 2 minutos siguientes el jugador Joel Reyes también tuvo otra oportunidad. Creo que este partido no va a ser solamente de un gol y dependerá del desenvolvimiento de los equipos para darnos más emociones. Adelante, mi compañero. Aquí se viene atacando ya el jugador número 66, Osman Reyes, también en el costado de la izquierda, pero va quedando para un tiro libre. Es un tiro libre, estimados amigos, cuando estamos llegando al minuto, 8 minutos, tiempo de juego de la primera mitad de esta gran final. Esta finalísima que usted lo vive a través de Sunsac Productions. Ahí venía el corte de cabeza, atención, el balón que termina para un saque de costado. Es un saque de costado para la formación del equipo de la Libertad que ya la vino a poner